Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tal como lo acordamos en la clase anterior, donde estábamos calculando lo que era probabilidades en distribuciones de, de la binomial, pues terminando una vez la serie de ejercicios propuestos por este libro de Anderson, continuamos con lo que es la distribución de Poisson o de Poisson. En realidad ninguna de las dos pronunciaciones creo que está correcta, puesto que esto es un término pues francés. Entonces los ejercicios tenemos aquí, creo que bueno, vamos a hacer uno de estos dos cualquiera para empezar, y luego vamos a hacer lo que corresponde a la parte de aplicaciones. Creo que es un poco lo más relevante. Entonces vamos a hacer este primero. En realidad el primero y el segundo pues es técnicamente lo mismo, ya que el 39 pues corresponde más a un tipo como de aplicación. Así que vamos a hacer este primero, que es distinto al 39, ya que el 39, como repito, encaja más en lo que son las aplicaciones, y este sirve más como para introducción, este 38. Así que empecemos. Vamos a marcar lo que es el 38 y listo. Dice así: considera una distribución de Poisson con una media mu de 3. Se nos dice en el primer inciso que demos la adecuada función de probabilidad de Poisson. Se nos pide calcular f de 2, se nos pide calcular f de 1, se nos pide calcular probabilidad de los valores de x que corresponden de 2 en delante. Fíjense, señores, que como estamos realizando lo que son ejercicios de un libro y de otro, o sea, para que quede un poco más complemento del tema, pues a veces me paso para el libro de Jay y Debord, creo que se llama. A veces uso este, a veces otro, y dependiendo del libro, pues el autor propone una fórmula, propone una ecuación para la función de Poisson, por ejemplo, para cualquier tipo de distribución y para cualquier tipo de tema. En realidad depende del autor, pues ellos adaptan la ecuación a como a ellos les parece mejor, que no es ningún error ni tampoco ningún problema raro. Pero recuerdo yo que de hecho ya grabé este tema semanas anteriores, que ahorita estamos complementando, y la ecuación la manejábamos de esta manera, más o menos así. Era probabilidad, ya sabemos que era de Poisson siempre y cuando tendríamos un x que variaba, teníamos un lambda, y esto pues correspondía a un lambda a la x, ¿ok? Multiplicado por un e a la menos, vamos a ver, este sería menos, ok, ya se me olvidó, vamos a marcar aquí la división, y lo que sí me acuerdo es que esta era x factorial. Bueno, esta nunca cambiaba. Lambda estaría elevado, vamos a ver si me acuerdo, sí, a la x, y e estaría elevado a la menos lambda. Tiene sentido, sí, así es. Entonces este término lambda se tomaba como el promedio, ¿okay? El promedio de ocurrencias en un determinado tiempo. Y la notación que trabajaban en el libro de Jay y Debord y en el de otro, vamos a ver cómo se llamaba el otro. Estamos trabajando con tres, el otro se llamaba el de Levin, creo. Levin y Rubin son los dos autores del otro. Entonces estos dos libros trabajan con esta notación, que repito, en realidad es la misma fórmula, pero escrita de otra manera. Este libro que estoy usando a continuación, vemos que me está proponiendo un mu, cuando antes proponían un lambda, ¿ok? Pero esto no es ningún tipo de problema, porque vean, este libro trabaja Poisson con la función f de x es igual a mu a la x, ¿ok? Por e a la menos mu, y todo esto está dividido entre x factorial. Bueno, el x factorial jamás va a cambiar. Entonces tenemos aquí este pequeño contraste, en realidad, que
está la notación distinta y únicamente lo que está variando sería lo del término del promedio, que aquí me lo dan como en lambda y aquí lo llaman mu. Ese es todo el asunto, ni más ni menos, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, una vez resuelto este pequeño, ¿qué digo yo? Esta pequeña diferencia entre las clases que va a encontrar aquí mismo, porque de un ejercicio a otro se van a encontrar con que estamos trabajando con un lambda y en este, por ejemplo, vamos a trabajar con mu. En el enunciado de un libro van a encontrar lambdas y en otro mu, pues ya sabemos que no hay ningún problema. Tanto lambda como mu corresponden a lo mismo, que es un promedio. El promedio de ocurrencias en un determinado tiempo. Para hablar de lo que es la distribución de Poisson, si no me equivoco, la única continua que hemos trabajado, distribución de probabilidad continua, era la normal, creo. Sí, la normal. Por lo tanto, la binomial y esta pues vienen siendo discretas ambas. Yo les daba las indicaciones, tanto para la normal como para la binomial, las características básicas que de cada uno eran 4, por ejemplo. Y nosotros teníamos que ver, según la aplicación, según la aplicación que leyéramos, el enunciado que leyéramos, ir tachando, por ejemplo, o ir definiendo si eran 3, si eran 4 características que se cumplieran todas para que pudiéramos ejecutar una función de estas que tenemos aquí. Por ejemplo, para esta parte de Poisson, pues nosotros tenemos que saber dos cosas en términos de ocurrencia. Y en términos de ocurrencia, nosotros tenemos que saber que debe existir independencia entre estas, ¿ok? Debe haber independencia entre los eventos. Y la otra sería que la probabilidad de ocurrencia pues debe ser la misma entre dos intervalos a estudiar, siempre y cuando estos dos tengan la misma longitud o tamaño, extensión. Entonces, analizando un poco esto, ya podríamos trabajar con esta distribución. También nosotros podemos notar que aquí siempre, en este tipo de aplicaciones, nos dan promedios. Eso no se nos puede olvidar. El término principal que se nos está dando y en función de lo que trabajamos es en promedios, generalmente de tiempo, puede ser de longitud, etcétera, etcétera, pero siempre hablamos de promedios. Entonces ya con esas tres partes, pues nosotros nos podemos ir dando idea de con qué distribución estamos hablando. Como les repito, en el primer video de este tema, cuando estamos trabajando con otro libro, pues también hablamos de más propiedades para que se puedan ir a verlo y no extendernos tanto con este ejercicio que en realidad es bastante corto. Entonces empecemos. Para el inciso A me está pidiendo, señores, que dé la adecuada función de probabilidad de Poisson. ¿Y qué es lo que tengo que tomar? Pues en consideración el único dato que me están dando, que sería la media. Lo puedo hacer tanto con esta como con esta, pero como estamos trabajando con el libro de Anderson, vamos a trabajar con esta, donde me están dando mu. Entonces, la función de Poisson está dada como f de x es igual a un mu, que como lo tengo como dato, pues lo puedo sustituir, que es 3. A la x, el x no lo tengo porque de hecho es el que va a ir variando, multiplicado por e a la menos mu. ¿Cuál es menos mu? Ya sabemos que me la están dando ahí. Todo esto vamos a dividir entre x factorial. Entonces, lo que parecía ser un inciso bastante complicado, bueno, para el que no haya estudiado de la función de probabilidad de Poisson para esto, bueno, pues no es nada complicado. Solo sustituimos el mu que me está dando. No, ¿por qué no sustituyo más? Porque no me está dando ningún otro valor. No me está dando en función los valores de x, qué valores van a tomar, sino que solo me está dando un mu, por lo tanto, la función viene a ser esta. ¿Qué pasa con el inciso B? Calcule f de 2. Vean, ya tenemos la función planteada. Por lo tanto, f de 2, donde x toma el valor de 2, viene siendo igual a mu a la x, o sea, 3 a la 2, porque x está tomando el valor de 2,
multiplicado por e a la menos mu, o sea, menos 3, dividido todo entre x factorial, y x toma el valor de 2. Ejecutamos en la calculadora. 3, vamos a ver, 3 a la 2 por e, vamos a ver, 3 a la 2 es 9 por e a la menos 3 entre 2 factorial, me da que esto es 0.2240. ¿Okay? 0.2240. Sencillo. Pasamos al inciso 6. Dice que calcule f de 1. De la misma manera, la función está planteada al principio, donde el valor de x va a tomar un valor de 1. Entonces, el que nunca cambia va a ser mu. Ojo, el que nunca cambia va a ser mu. Esto me recuerda bastante a lo de la binomial, que hablamos de un valor que estaba establecido desde antes de los ensayos, que era el n. El n no cambiaba siempre y cuando no me cambiaran lo que era el inciso o la pregunta. Que si teníamos una muestra, por ejemplo, de 10 y todo me lo preguntaban en función de esa muestra, pues no cambiaba el n. Pero si ya me decían que el n ya no eran 10 estudiantes a estudiar, valga la redundancia, 10 o 10 autos a estudiar, entonces yo tenía que cambiar el n. ¿Qué pasa aquí? Es lo mismo. ¿De qué les estaba hablando? Del mu. El mu es 3 y cualquiera puede pensar, pues no tiene que variar el promedio. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio no va a variar, pero cuando me cambien el intervalo en la pregunta, pues obviamente tenemos que replantear lo que es el mu. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues adelante vamos a ver. No es nada difícil. Adelante. Entonces tenemos aquí el mu, que es 3 a la 1. No lo voy a poner porque 3 a la 1 es lo mismo que 3 multiplicado por e a la menos mu por 1 factorial. Y 1 factorial, o sea, 1 por 1 es 1, tampoco lo vamos a poner. Así que solo tengo que multiplicar 3 por e a la menos 3. Me da 0.1493. Quien quiera colocar, pues lo coloca, no hay problema, pero que ya sabe que 1 factorial es 1, pues no hay necesidad. ¿Qué pasa con el inciso D? Calcule valores de x que van desde 2 en delante. Desde 2 en delante. Aquí yo no tengo techo, creo. Entonces nosotros tendríamos que estudiar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera, en delante. Cuando trabajamos con la distribución normal, nosotros teníamos que hacer infinitamente ese proceso. Si era x mayor o igual que 2, al infinito. Si era en la binomial, pues no, ahí había un techo. Pero siempre cuando habían, por ejemplo, que hacer valores de x donde necesitáramos una sumatoria, ya sea de 4 términos en adelante, pues nosotros usamos lo que es el complemento. Por lo tanto, yo puedo decir aquí que valores de x mayores o iguales que 2 es exactamente lo mismo que valores de x menores o iguales que 1, inclusive en ambos lados. ¿Okay? Por lo tanto, tengo el valor de f de 2 y f de 1, pero yo necesito aquí, por ejemplo, el 0 y el de 1, ¿verdad? 0 y 1, sí, necesito el de 0 y el de 1. Por lo tanto hay que sacar el de 0. Vamos a sacarlo aquí mismo. F de 0 vendría siendo igual a 3 a la 0 por e a la menos 3, ¿ok? Por 0 factorial. Lo mismo, aquí el que ya sabe que 0 factorial es igual a 1, pues tampoco lo debería colocar, pero no hay problema. Que quiera poner, que lo ponga. Lo único que yo tengo que hacer aquí es hacer 3 a la 0, que de hecho también conocemos que es 1, o sea que esto realmente lo podríamos tachar y solo sacar e a la menos 3. A ver, me da 0.04978.
Listo, tenemos f de 0. ¿Qué más necesitamos? El 1, ¿verdad? Y el 1 ya lo calculamos. Sí, ¿verdad? De hecho aquí los tenemos juntitos, vea. Entonces vamos a hacer aquí mismo la sumatoria, vea. Vamos a sumar estos dos. Miren, 0.1493 más 0.0497, 0.0, vamos a ver. Aquí hay un problema. No hay ningún problema. El único asunto es ver aquí si redondeamos o no. Pero eso no es en realidad exactamente tan relevante en la respuesta, porque en realidad cuando nosotros multiplicamos por 100 lo que es para sacar un porcentaje y darnos una idea, pues realmente ahí no nos varía lo que es en el cuarto decimal, pero por si acaso sí podemos hacer aquí 0.49. Bueno, aquí copié mal. Vamos a ver cuánto es e a la menos 3. Vamos a asegurarnos. 0.04978. 0.04978. Sí. 0.04978. Entonces, vamos a ver. ¿Redondeo o no redondeo aquí? El asunto es este. Yo necesito, p de x mayores iguales a 2. Está mal esto. Esto tiene que ser igual a 1 menos, aquí hay una pequeña sumatoria, que es la que voy a hacer aquí en este lado. ¿Cuánto me daría? Aproximadamente 0.1991. ¿no? A ver, 0.1493. 0.0498, dejémoslo 98. 0.1991, dejémoslo. Miren, 0.1991, que es la que voy a introducir acá mismo. Que bien pudo haber quedado en 90, pero ahí cada quien como lo quiera redondear. Entonces, 1 menos esa respuesta a mí me da 0.8009. 0.8009. Entonces la probabilidad de x mayores o iguales que 2 es lo mismo que restar 1 menos esto, y es lo mismo que decir 0.8009. Entonces, lo que les mencionaba, ¿qué pasa con el último decimal? Cuando yo multiplico aquí por 100 para que saquemos alguna conclusión, me da que esto es 80.09. Entonces un 80%. Normalmente la toma de decisiones pues la hacemos más o menos así, no en probabilidades, pero sí en la toma de decisiones y en porcentaje. Vemos que tenemos aproximadamente un 80% ahí, puede ser un 80.1. Entonces ya con esto, señores, terminamos lo que es este ejercicio. Espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo.